le estamos dando a grabar a la reunión, Diego. Estupendo. Yo estoy con otras cosas, por eso no me ves. Y Ujú. te presento a Paula, no sé si Paula ha puesto Sí, la sí, cámara. hola. Muy buenas. Vale, pues Paula es la otra fundadora, que es una experta en el mundo del caballo, a pesar de su juventud. Y nada, ya sabes, conoces un poco cuál es el leitmotiv del proyecto. Sí, Y uno de los objetivos es poder hablar de la salud mental, que no sea un tabú. Entonces, por eso te pedí este favor, Diego, de que la gente de nuestros perfiles pues te conozca y la gente, sobre todo que nos sigue gente joven, pues no tenga tanto tabú para hablar de esto. perfecto. Y te habíamos pasado 7 preguntas. Si quieres te la volvemos a decir Yo creo o que me como las vais, tengas. no sé lo que querrá Paula, pero ya es que no las tengo aquí en mi mano, entonces me las podéis ir, digamos, preguntando si queréis y yo voy contestando o como vosotros queráis. Sí, Vale, vale. ok. Vale, nosotros sacaremos extractos. Si, por ejemplo, es decir, tómate la licencia de contestar lo que quieras, aunque sea largo. Si nosotros Perfecto. vemos que es muy largo, pues nosotros intentamos condensarlo. Muy bien. Vale, Estupendo, muy bien, sí, perfecto. vale. Pues nada, adelante. Venga, Vale, muchas gracias, Juan. Nada, a ti. Muchas gracias a Paula, desde luego también por Y a Paula. entrevistarme. Gracias, Paula. nada. Vale, a ver, la primera pregunta sería, según su punto de vista, ¿cómo ha variado con los años el tema de hablar sobre la salud mental? Bueno, pues la respuesta es compleja. Yo creo que hoy en día, afortunadamente, en general, podemos decir que estamos hablando mucho más de salud mental en todos los medios, en los medios de comunicación, en los medios familiares, en los medios sociales. Estamos hablando más de salud mental. Llevo 33 años, 34, ejerciendo de psiquiatra y de psicoterapeuta y he visto esta evolución. De hecho, cuando yo empecé la formación en salud mental, prácticamente estaba prohibido hablar de salud mental. En la época de la dictadura de Franco, incluso algunas terapias estaban prohibidas y cuando alguien tenía una enfermedad mental grave se le podía considerar un vago y un maleante y se le ingresaba sin autorización en los hospitales y eso yo lo he visto. O sea que partimos de esa época donde existían grandes manicomios. Yo me formé en un gran manicomio de 1.500 camas, que en ese momento se decía que era el más grande de Europa y ahí mucha gente entraba y no volvía a salir. Incluso había chicos que habían nacido en los grandes manicomios porque eran hijos de enfermas mentales y algunos en esa época de los años final de los 70 ni siquiera tenían carnet de identidad. O sea, un tema muy importante y cuando se hizo la reforma en los años 80, pues las cosas pudieron ir cambiando. Y poco a poco se ha podido hablar más de salud mental, pero todavía es un estigma hablar de salud mental. Todavía no puedes decir, yo estoy una persona diagnosticada de un trastorno mental grave como esquizofrenia, trastorno bipolar, la gente te mira con recelo, muchas veces en muchas empresas problemas serios. O sea, sigue habiendo estigma. ¿Ha mejorado? Sí, la pandemia ha sido una gran oportunidad y algunos de nosotros, yo que empecé en política hace poco, precisamente con parte de esa determinación, que se pueda hablar de salud mental, que está en el centro de los cuidados de todo el mundo y que no sea ese estigma tan terrible que hasta hace poco pues incluso no te daban trabajo, podían ingresarte de manera involuntaria, había discapacidades que no dependían de ti, había esterilizaciones forzosas en muchas mujeres con problemas de salud mental, estamos hablando de algo muy serio. Y hoy en día, gracias a la pandemia y a todo el empuje de los medios de comunicación y de personas y de los colectivos en primera persona y de activistas, se puede hablar mucho más y sobre todo en un colectivo de edad, en un grupo de edad muy importante como son los jóvenes. Antes los jóvenes tenían miedo a hablar de salud mental, se les vivía como una debilidad, como si me van a llamar loco no me van a querer o me van a decir que es que estoy tarado y eso todavía lo oímos que muchos jóvenes, pero afortunadamente poco a poco las redes sociales, los políticos jóvenes que pueden hablar de salud mental, los actores, la gente famosa que está hablando de salud mental, nos permiten poquito a poco cada vez que sea algo menos estigmatizado. La pandemia, como está habiendo muchos casos de salud mental, pues también nos ha dado la oportunidad de ponerlo, digamos, en la primera línea política y ponerlo un poco de moda en el sentido positivo. Con lo cual, ahora se habla más, pero todavía con problemas. Vale, entiendo. Entonces, ¿cree en general que la sociedad le da la importancia necesaria a la salud mental o todavía queda?
Yo creo que queda mucho camino por recorrer, porque hablar de salud mental no significa que le demos la importancia necesaria. Estamos hablando que problemas de salud mental, fijaros qué importante es, a lo largo de la vida vamos a tener el 25% de la población. Es decir, una persona de cada 4 en algún momento dado de su vida va a tener problemas de salud mental, no leves, sino que le van a llevar a consultar a los médicos de cabecera de atención primaria, a un psicólogo, a lo mejor en el colegio, a los psicólogos o las enfermeras escolares. Estamos hablando que un 25% es muchísima gente y en este momento en España y en el mundo 1 de cada 10 personas están tomando algún tipo de psicofármacos y 1 de cada 15 personas está yendo a algún tipo de terapia. Con lo cual estamos hablando, fijaros, qué gran número de población. Si estamos pensando ahora que estamos preocupados por la COVID y es un caso, o son 200 casos cada 100.000 habitantes, o sea, es 1% como mucho de la población, estamos hablando, fijaros, de algo muy, muy significativo, con mucha prevalencia, como decimos en psiquiatría y en estadística. Es un tema que todavía no se le da la importancia. La enfermedad mental es la primera causa de discapacidad en todo el mundo y por la que se gasta más dinero todos los estados para cubrir pensiones, por ejemplo, durante bastantes años de la vida. O sea, es un tema muy, muy serio. Muchas gracias. Vale, vamos a entrar en tema de terapias ecuestres. Entonces, como profesional, ¿qué opina de las terapias ecuestres para mejorar la salud mental? Bueno, primero tendríamos que hablar de lo que es todas las actividades asistidas con animales, como se llaman, que creo que en general desde hace, sobre todo desde el mediado del siglo pasado, desde los años 50, 60, 70, empezaron a ponerse mucho más, digamos, de moda porque empezaron a haber investigación científica de que cualquier actividad asistida con animales podía mejorar determinados vínculos para personas con serias dificultades, sobre todo de comunicación y de vinculación. De eso pasamos a lo que son ya más específicamente las terapias asistidas con animales, que no es lo mismo que todas las actividades con animales, porque una terapia asistida con animales, como sabéis muy bien, tiene que darse la característica de que haya un profesional terapeuta, normalmente de las ramas de la sanidad o cercanas a la sanidad, que especializado en el cuidado o en el manejo de determinados animales que son los adecuados para estas vinculaciones, pueda llevar esa relación entre la mascota o el animal y el usuario, sea niño, sea mayor o sea persona de edad, que va a recibir la terapia. Entonces, estamos hablando que las terapias asistidas con animales ya son un tipo de actividad mucho más reglada, con un fondo científico muy importante, con unos objetivos determinados, para un rango de terapias, mejor dicho, y de patologías determinadas, porque cada patología puede tener más, digamos, especificidad, por ejemplo, un tipo de mascota u otro, un tipo de animal u otro, un caballo, un perro, un gato, y tiene que ser algo muy reglado y que tiene una base científica muy importante. Entonces, dentro de eso, una de las terapias asistidas con animales más antiguas son las terapias ecuestres, equinoterapias, terapias con caballos. Sabéis que los primeros ensayos de terapias con caballos que se están, digamos, registrados ya es en la época de los antiguos griegos y con los romanos. Ellos amaban los caballos, sabían de esa capacidad que tenía un caballo de, digamos, de interaccionar con el ser humano en un bonding, en un vínculo positivo, y desde ahí ya se usaban para muchos aspectos que tenían que ver con las penalidades de muchas personas. Y luego los árabes también, porque tuvieron una cercanía muy importante a los animales. Todo eso, bueno, yo creo que luego en las etapas más oscuras de la Edad Media por supuesto se declinó, y luego ya en este siglo pasado, en el siglo XX, empezaron estas terapias a tener un auge. Yo creo que ahora hemos recogido mucho más aspectos científicos que antes, desde los años 80 y 90, que sobre todo empezaron en Estados Unidos y en Inglaterra, pues se fueron recogiendo distintas experimentaciones, y ahora ya tenemos un bagaje científico muy importante de la utilidad de las terapias asistidas con caballos. Hay muchos tipos de terapias asistidas con caballos, ¿no? Pero básicamente yo creo que las especificidades son que a la persona que tiene que hacer una terapia con caballo, con un profesional que lo sepa manejar, a diferencia de terapias con perros o con animales más pequeños de compañía, es en sentirse más empoderado, ¿no? Y luego el cuidado, todo lo que es la terapia también del cuidado del caballo, de aprender a montarlo, de aprender a comunicarse con él, luego de cuidarles y llevarles a la cuadra, de cuidarles en el sentido de la alimentación, etcétera, y toda la comunicación con el caballo y sentirse empoderado, ¿no? De poder manejar en un vínculo que es un poco especial, diferente
del perro, por ejemplo, ¿no? Que también hay muchas terapias con perros. Entonces, a mí me parece que son terapias muy útiles, que el tema todavía es que falta evidencia científica más potente para que se vayan generalizando, que tienen su coste y a veces se piensa que es más coste que beneficio en el sentido de que son muy caras. A la larga se ha visto que no, que son coste eficientes, sobre todo en zonas donde se pueden tener una cuadra en condiciones y no tan lejanas de la población y de las personas. Y yo creo que poco a poco van a ser terapias que van a tener cada vez más aceptación, tanto a nivel científico como a nivel de los usuarios. Y ahora, si queréis, podemos hablar un poco de las distintas especificidades. Sí, adelante. Sí, bueno, yo creo que por ejemplo, las terapias con caballos benefician muchísimo a los niños con problemas de comunicación, niños con autismo, niños con trastornos en general generalizados del desarrollo y personas con problemas de salud mental que tienden mucho al aislamiento y que les falta autoestima por un lado, que eso sería parecido a lo mejor a las terapias con otros tipos de animales, como con perros, pero la diferencia es montar, ¿no? Porque la monta, da igual el volteo o cualquier tipo de monta, da otro tipo de manejo más también de esfuerzo físico, de coordinación física que no tienes tanto con un perro o con otro tipo de animal. Entonces yo creo que da una especificidad a esa terapia que para gente con niños y jóvenes y adultos con problemas de habilidad motora, con problemas de coordinación, quizás son terapias que aportan un plus. Y luego yo creo que la otra parte de la terapia que aporta un plus es sentirse como esa posibilidad de que tú puedes, digamos, llevar al caballo hacia donde tú deseas, en esa comunicación positiva, de que te obedezca, de que haya una buena coordinación contigo, el acariciar un caballo es diferente, o darle de comer, o peinarle, ¿no? O sea, tiene ahí todas unas... Y luego el contacto con la naturaleza del caballo quizás es distinto en general que las terapias asistidas con perros, que se suele hacer más en el hogar del niño o del usuario que tiene necesidad de la terapia. Cuando tú vas a una terapia con caballos, vas a la cuadra, te das un paseo por el campo. O sea, la parte esa de la comunicación con la naturaleza es como muy potente para este tipo de biofilia que decía Wilson, de comunicación con la naturaleza. Y luego también yo creo que otra cosa muy importante de las terapias con caballos, que no tienen tanto las terapias con otros animales, es el concepto grupal, ¿no? Muchas veces se hacen en grupos donde van varios niños o varios adultos con varios monitores. Y bueno, a mí me parece que combina mejor las destrezas motoras por un lado, cognitivas y emocionales, ¿no? Que son los tres patas importantes de cualquier beneficio que tiene que tener una terapia asistida con animales. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué resultados ha visto en gente que haya estado involucrada o haya sido usuario de terapias ecuestres? A ver, nosotros desde Madrid y muchas veces porque desde a nivel público en los centros de salud mental como el mío que yo dirijo, que es un hospital de día para trastorno mental grave en el centro de Madrid, nos ha costado poder ir a un lugar donde haya una cuadra que esté especializada en todo esto. Algunos centros de rehabilitación psicosocial en Madrid y algunos centros de rehabilitación laboral sí han tenido algunas experiencias de estas a través de la asociación El Buen Samaritano, algunos otros centros ecuestres que están dando terapia asistida con caballos. Pero en Madrid yo creo que no hay tanta potencia, por lo menos que yo conozca, en salud mental, como a lo mejor puede haber en las Islas Canarias o en lugares como en Andalucía, que tienen como más tradición también en algunos lugares de Cataluña. Pero cuando yo he conocido chicos que han ido, realmente los resultados han sido muy potentes. Ha mejorado la autoestima, ha mejorado su capacidad de comunicación emocional dentro de la propia familia y con el resto de la gente de su edad y del grupo terapéutico, ha mejorado esta capacidad de la destreza física que hablábamos antes y yo creo que bueno, se necesitarán más resultados en el sentido de los gold standard, que implica comparar la misma patología en una terapia asistida con caballos y una terapia habitual o as usual, que se dice en inglés, y comparar los beneficios. Pero cada vez vamos viendo que realmente los beneficios son importantes y en los últimos estudios que se han hecho en Madrid con centros de rehabilitación psicosocial que han tenido este tipo de experiencia, sesiones de 90 minutos durante aproximadamente 5 meses, los beneficios de las terapias han sido muy importantes. Mucha gente que al principio, muchos usuarios, estaban reticentes y no querían ir, no solo se han apuntado, lo han recomendado al resto de los usuarios y se ha creado un ambiente muy positivo como para pensar que son coste eficientes, porque entre otras cosas disminuyen los ingresos,
mejora también la autoestima y la conciencia, digamos, de enfermedad del propio usuario, y a su vez necesitamos un consumo de medicación mucho más bajo. Entonces, todas estas terapias que parecen caras hay que ponerlo dentro de un contexto de los beneficios globales, es decir, menos ingresos, menos medicación, menos discapacidades, para ver que son realmente rentables. Porque el problema de la rentabilidad siempre es lo que, por lo menos desde la parte pública, nos están siempre midiendo, ¿no? Con esa vara de anda a ir a un sitio con caballos, pues y no es tan caro luego, realmente se demuestra que realmente es eficiente y eficaz, que son las dos cosas importantes. Genial. Pues esto ya lo comentó antes a raíz de una de las preguntas, pero con todos los usuarios que han pasado por su mano, el entorno, ya sea en ciudad, medio rural, ¿influye positiva o negativamente en tener una mejor salud mental? El entorno puede influir negativa o positivamente. El entorno negativo es muy tóxico. Estamos hablando de dos tipos de entorno negativo. El entorno negativo de las personas que rodean al usuario o al paciente, que puede ser a veces su propia familia, que por malos apegos, por malas relaciones tóxicas o por abusos, negligencia de cuidados, puede influir en estropear, digamos, la mente del paciente, y eso se ha visto como uno de los factores de vulnerabilidad. Pero un entorno positivo y nutriente, al contrario, es un factor de protección. El entorno, digamos, también ambiental, que no es el de las relaciones, sino el entorno humano, las condiciones de vida, la vivienda, el lugar donde estés, también influye. Malas casas, situaciones donde hay mucha congestión de tráfico, situaciones donde no hay zonas verdes para poderte expandir. Entonces, realmente el entorno positivo, ciudades más amables, pequeñas, las zonas campestres, por ejemplo, en general tienen menos incidencia de problemas de salud mental. Los problemas de salud mental, a su vez, se tratan de una manera mucho más natural, digamos, y las incidencias de hospitalizaciones y cronicidad precisamente son más bajas. Donde más incidencia de trastorno mental grave, de diagnósticos más graves, son en las grandes ciudades en todo el mundo, sobre todo en las áreas más excluidas metropolitanas, las zonas donde la gente vive en condiciones más pésimas y más pobreza. Y en cambio, en entornos incluso que aparentemente puedan ser más pobres en el sentido de renta per cápita, pero más saludables en el sentido de la vinculación humana, pequeñas poblaciones, ese entorno es muy favorable a tener problemas de salud mental menos graves, que se tratan más fácilmente y que crean sobre todo menos discapacidad. Entonces el entorno es absolutamente fundamental. Nuestra mente siempre es una mente relacional, está continuamente relacionándose con el entorno. Por ejemplo, hemos visto mi hospital de día, que antes estaba en 8ª planta de un hospital de Madrid muy grande, y los chicos no podían salir apenas a vincularse fuera de la propia planta de psiquiatría. Nuestro hospital de día es un chalecito con un jardín en medio de Madrid, abierto totalmente a que podamos salir a pasear a los parques, a que vayamos al campo, y el cambio de mucho menos necesidad de medicación. Los pacientes abandonan mucho menos la terapia, las relaciones son mucho más amables. El contacto con la naturaleza hace muchísimo para que esa mente vaya cambiando y pasar de situaciones de violencia y de agresividad a situaciones de mucha mejor comunicación afectiva entre ellos y con el entorno. Entonces, el entorno es absolutamente fundamental y cada vez lo vamos a ver como más potente a la hora de crear lo que llamamos en psicoterapia, crear un clima terapéutico. El clima terapéutico es una herramienta muy potente. La quinoterapia, por ejemplo, una terapia con animales en esos que favorecen entornos más abiertos y contacto con la naturaleza, diríamos ya a priori que va a tener beneficios, claramente. Claro. Gracias. Bien, sabemos que usted es una persona que intenta cambiar la sociedad mejor, y siendo así, ¿qué opina desde su perspectiva de la Fundación Hipona Proyecto Saída? Bueno, por lo que yo he mirado, claro, yo no he estado allí, que sé que es una fundación que está en las Islas Canarias, que es un ambiente precioso lo que he visto. A mí me parece que eso en sí, si los usuarios se pueden acercar sin estar estresados en el sentido del coste-beneficio, sin tener que poner o pasarse grandes viajes de ida y vuelta, y hay una cierta capacidad de comunicarse con ese ambiente para poder hacer ahí la equinoterapia, me parece un ambiente que a priori me parece muy favorable en realidad. Los caballos están en un entorno natural, de una manera en que se pueden comunicar también entre ellos y están mucho menos estresados, porque no solo es importante la idea de que esté estresado o no, digamos, el usuario o el paciente que va a ir a recibir las terapias, sino cómo esos animales estén en un ambiente lo más parecido a su entorno natural,
donde también el contacto con el propio terapeuta o el profesional que se ocupa de hacer la terapia y de estar en contacto con los caballos, más el usuario y sus familias que van a ir a ese entorno, va a favorecer un ambiente muchísimo más de afecto positivo en realidad, ¿no? Menos estrés, más relajado, probablemente los caballos en ese sentido acepten mucho mejor a su vez las montas y puedan montar a niños y niñas, por ejemplo, con problemas del espectro autista o niños y niñas con discapacidades físicas complicadas, que a lo mejor en un caballo más estresado pues tendría más tensiones y sería como más difícil. Entonces, cuanto los entornos sean más favorables, los propios animales están mejor cuidados y en un ambiente mucho más abierto, yo creo que, porque al final estamos hablando de seres vivos que están destinados a la comunicación y a esa intercomunicación que viene desde la propia evolución tanto de los animales como del hombre, la biofilia famosa, que realmente estamos cuanto el entorno es menos estresante, la comunicación es más fácil que se dé hacia aspectos positivos cognitivos, emocionales, de baja violencia, ¿no? De disfrutar. Por ejemplo, los niños en equinoterapias en ambientes así sonríen más, los niños con espectro autista acaban comunicándose con mucha más facilidad. Y nosotros lo hemos visto con nuestros propios pacientes. Cuando salimos a la naturaleza, casi todo el mundo se apunta y quiere repetir. Hay un ambiente como más natural de la comunicación, o cuando hacemos fiestas o cuando salimos incluso al propio jardín que tenemos nosotros. O sea que para mí una experiencia como Hipona en esos ambientes tan buenos, desde luego creo que son muy favorables y deberían de contar con apoyo de la administración también, porque a la larga todo invertido en salud mental, en cualquier tipo de terapia con animales, si tú inviertes €1, la media que sabemos en Europa es que se revierte a la sociedad con menos discapacidad y con menos ingresos y con menos consumo de fármacos y de recursos, aproximadamente por €1 que inviertes, reviertes entre 5 y 10 euros. Esto es un tema muy importante, porque la sociedad y los políticos lo tienen que saber, que son tratamientos, terapias y centros sumamente rentables a medio y largo plazo. No hay que mirar el cortoplacismo de dar una pastilla y el que el niño esté un poco menos ansioso. Tenemos que hablar de cosas muy largas, muchas veces con usuarios con patologías que van a tender a la cronicidad y que si no tienen estas terapias mucho más alternativas, pues muchas veces no evolucionan bien y a la larga cuestan mucho dinero al Estado en discapacidad, en temas de pensiones a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que al final hay que verlo de esa globalidad y para eso es muy importante los políticos que entiendan de todo esto y también las autoridades sanitarias que apuesten claramente mucho más por las terapias en general, las psicoterapias, las terapias con animales, que por la medicación. Si no, medicación es medicalizar el sufrimiento, eso yo llevo luchando contra eso de una manera muy importante, sobre todo en los últimos 20 años. O sea que me parece fundamental, digamos, asociaciones y centros como Hipona. Gracias. Vale, y por último, nos gustaría que en un tiempo prudencial nuestros seguidores pudieran hacerle algunas preguntas. ¿Estaría dispuesto a ello? Sí, por supuesto. Genial. Pues muchas gracias, esas son las preguntas. Pues de nada, y encantado de que me hayáis invitado y por supuesto creo que es muy importante centros como el vuestro, creo que es muy importante que se conozca y son poco conocidos. Cuando yo ahora, para un poco estar más al tanto de la entrevista, pregunté por mis colegas de salud mental y todavía hay bastante desconocimiento de las terapias asistidas con animales, ¿no? Luego todo el mundo piensa que va a ser algo estupendo, pero en realidad se lee poco y hay poca bibliografía que llegue a manos de las personas que tienen que indicar las terapias, como son los psicólogos, los maestros o los psiquiatras. Entonces, yo creo que hay que hacer una buena labor también de difundirlo entre los profesionales para que pueda llegar a que sean los profesionales los que lo indiquen y poquito a poco se vaya viendo los beneficios. Sí, si queréis, sí, incido yo un poco, que habla un poco más reticente, más tímida. Uno de los objetivos que nosotros deseamos conseguir con la Fundación también es un poco dejar ese mantra de que el mundo del caballo tiene que ser un mundo elitista. Nosotros conocemos, o yo conozco a muchos usuarios porque sufren patologías mentales y que descartan el tema de las terapias ecuestres justamente por el costo, porque creen que el costo es demasiado. Uno de los objetos de la Fundación es que sea costo cero. Por eso queremos implicar lo que es a la sociedad civil, a la administración pública, que nosotros lo consideramos sociedad civil porque tiene que estar al servicio de justamente de las personas, y a las empresas privadas a que confluyan en un objetivo,
creo que, si no me equivoco, Diego, no sé si es así o lo puede corroborar o no, creo que no se suele hablar mucho de ello, pero la primera causa de muerte en el mundo es el suicidio, si no me equivoco, sobre todo en Occidente. El suicidio es la primera causa de muerte no accidental y de causa no natural en el mundo y sobre todo en los jóvenes. Mm. Y nosotros tenemos entendido por estudios que están avalados científicamente que justamente por hablar de una patología, como puede ser la depresión, que te puede llevar a un suicidio, bueno, eso usted nos puede indicar más. Justamente dice que está comprobado que el tema de las terapias ecuestres minimiza el hecho de sufrir depresión, de paliarla o de mejorarla o de superarla. Y nosotros nos encontramos, creo, en España, creo que hay una controversia ahí entre diferentes especialistas médicos como es usted en hablar o no de ello, pero nosotros consideramos que creo que la gente, que nuestra fundación, la gente joven, ya no solamente patologías del espectro autista y demás, creo que hay gente que sufre depresión, falta de autoestima, es decir, que no vamos solamente dirigidos a personas que tengan una patología del espectro, como decía, de no poder relacionarse muy bien con otros seres humanos, sino también a patologías que están al orden del día, que no se suelen hablar. También vivimos el mundo de las redes sociales donde tenemos que demostrar que todo es maravilloso, que lo que sea, que la vida al final no es lineal, tiene altibajos y hay que mostrar siempre una cara buena, y nos encontramos con que, sobre todo la población joven, también en las personas mayores, claro está, porque nuestra fundación va a todos los ratios de edad, pues nos encontramos sobre todo con que la gente joven está sufriendo bastante esta patología, que al final, en el peor de los casos, acaba justamente en, en el trágico suicidio, por así decirlo. No sé si cree que usted que es bueno hablar de esto, si no. A ver, yo creo que es absolutamente fundamental hablar de suicidio. Yo he hablado incluso del propio suicidio de mi padre cuando tuvo un cáncer terminal y decidió quitarse la vida y adelantarse a sufrir. Y lo está publicado, digamos, en muchas entrevistas que me han hecho. Llevo 30 años hablando de suicidio con mis usuarios, con mis pacientes, con las familias, y creo que es absolutamente fundamental. Se ha demostrado que no es verdad que aumente el número de conductas suicidas porque se hable de suicidio. Todo lo contrario, disminuye el número de conductas, porque además lo importante no son solo las conductas suicidas, sino los suicidios consumados. Después de una conducta suicida, que se salva la persona por distintas circunstancias, aumenta un 30% la probabilidad de morir por suicidio en los siguientes 6 meses. Pero cuando no se habla o cuando no se trata, la probabilidad está hasta el 60%. Entonces, es muy importante hablar de suicidio, es muy importante saber que el suicidio es prevenible, es muy importante saber que debajo del suicidio el 90% de los suicidas tienen la posibilidad de haber tenido un diagnóstico de un sufrimiento mental que puede diagnosticarse dentro del espectro de la depresión o de las enfermedades ansioso-depresivas, y todo ese tipo de trastornos o enfermedades o sufrimientos son absolutamente tratables, y sobre todo tratables con psicoterapia. Cuando se hace una psicoterapia, ya sea asistida con animales o cualquier tipo de psicoterapia, la probabilidad de que haya consumo de suicidio es muy baja, disminuye hasta un 70% con respecto al que no hace psicoterapia, y además no está en su mano tanto el tema de la medicación como una salida, que a veces por eso muchas de las conductas suicidas son por sobremedicación, porque tenemos demasiado al alcance medicaciones que son potencialmente peligrosas en sobredosis. En cambio, cuando hay una psicoterapia, como se crea un vínculo con el terapeuta, en este caso también con el animal y con uno mismo y con su familia, la probabilidad de cometer conducta suicida es mucho más baja, y no digamos ya de suicidio consumado. Estamos hablando de dos cosas que son diferentes. El suicidio consumado disminuye muchísimo en hombres, porque en los hombres, con respecto a mujeres, 4-1 son los que hacen suicidio consumado. Las mujeres son las que más hacen con tentativas suicidas. Entonces, cuando se hace terapia asistida con animales, sobre Disculpe, todo... Diego. Sí, sí, dígame. Sí, Diego, disculpa, ¿puede repetir esto último? Porque la conexión no le va muy bien y se ha cortado justamente, sobre todo la balanza de hombres y mujeres, se ha Pues cortado digo ahí. que no es lo mismo Perdón. hablar de conductas suicidas que suicidios consumados, ¿no? Las conductas suicidas serían los intentos de suicidio, muchas veces por sobremedicación, a veces también por autolesión, pero que no llegan a la muerte, y el suicidio consumado es muerte. Las conductas suicidas son mucho más frecuentes en las mujeres, 4-1, incluso 6-1 con respecto a los hombres. Los suicidios consumados son mucho más frecuentes en hombres,
Y en los dos casos, cuando se hace psicoterapia y no solo se le da medicación a una persona, las conductas suicidas y sobre todo los suicidios consumados disminuyen drásticamente, hasta en un 80-70%. Eso es muy importante. Y luego, además, es que muchas de las conductas suicidas que debutan así, debajo había ya un trastorno mental que no se había diagnosticado, sobre todo de todo lo que es el espectro de la depresión y de la ansiedad. Ahora lo estamos viendo con el sufrimiento pandémico, que han aumentado mucho las conductas suicidas, se han duplicado en jóvenes en el último año y medio, y si no tenemos una buena asistencia, y sobre todo de psicoterapia, estamos insistiendo muchísimo en eso. Cuando en Más Madrid le decían a Íñigo en el Congreso, vete al médico, lo que nosotros decimos es, vete al psicólogo. Y de hecho, ahora justo ayer empezó una campaña del Colegio de Psicólogos, nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones, para fomentar que las personas puedan tener acceso fácil a una psicoterapia. Y una de las psicoterapias más efectivas contra la depresión y la ansiedad son las terapias asistidas con animales, tanto con animales de compañía, como pueden ser perros o gatos, como animales como el caballo. Quiere decir que efectivamente no tiene que estar eso solo para niños autistas o por grandes déficits. No, no, no. Pensamos que con a veces menos sesiones en personas que además les es más fácil acceder a una terapia con animales, los beneficios son enormes y son coste eficientes. Esto es lo que tenemos que decir. No es algo elitista y no debía de ser elitista. Además, un lugar donde se ocupa de cuidar caballos que pueden tener diferentes usos, por ejemplo, un uso puede ser para las equinoterapias, pero otros usos pueden estar combinados con actividades de ocio y tiempo libre, con actividades asistidas con animales, etcétera, con lo cual puede haber distintas rentabilidades que se pueden y se deben de mirar de manera sinérgica, es decir, sumatorias, para no pensar que el Estado tenga que subvencionar 100% la actividad por ejemplo, de una cuadra o de un entorno con caballos que pueden servir en distintos horarios para muchas cosas, ¿no? Y que además yo creo que incluso eso es útil. No es algo que tenga que ser absolutamente encerrado o solo específico para hacer terapias asistidas con animales. Vamos a pensar que eso se va a usar en unos horarios y en otros horarios pues se pueden usar para otras cosas, ¿no? Y hace que al final los estudios que hemos visto hace que sea sumamente rentable. Y que desde luego creo que hay que favorecer, como la Fundación Hipona y muchas otras que están surgiendo no solo en España, sino en todo el mundo. Hay un gran auge de terapias equinas en Latinoamérica, sobre todo en Argentina y en Chile, que están teniendo muy buenos resultados. Y desde luego de amplio espectro en cuanto a patologías y a sufrimiento psíquico. Yo creo que no hay que reducirlo al autismo, que es como lo que empezó al principio, o al síndrome de Asperger, todo esto, sino también a patologías que aparentemente son más comunes, que tienden a cronificarse. Y luego hay toda una investigación muy importante para chavales jóvenes adolescentes con problemas de violencia, con problemas de reformatorios o de haber entrado en instituciones penitenciarias, también los jóvenes que se han beneficiado, y en Estados Unidos hay muchos estudios de la equinoterapia para personas en ambientes penitenciarios, ¿no? O sea, no creo que es algo que lo tengamos que circunscribir solo a una patología o a un tipo de edad, o ni siquiera a una sola gravedad de esta patología. Sí, nosotros pensamos igual, pero qué duda cabe que es mejor que venga de una palabra una persona experta como usted y un profesional como usted. Y uno de los objetos es ese, de poder acercar las terapias ecuestres a cualquier persona. Incluso creemos que la estigmatización de tener una patología mental no hace que el usuario que pueda venir a nuestras instalaciones, es decir, no tengo ninguna patología, entonces no tengo que hacer terapias ecuestres, ni mucho menos. Creemos que fomenta la empatía, creemos que fomenta otras ramas que también previenen el hecho de en un futuro poder padecerla, ya que ninguno estamos exentos. Y también, para no robarle mucho más tiempo, quería comentarles que aquí justamente en Hipona Proyecto Saida lo que intentamos es justamente pues, preservar el derecho de los animales. Nosotros somos una fundación en que si consideramos que el caballo no está por la labor de hacer terapias, el caballo no está preparado, no se le fuerza, hay lugares donde, pues bueno, respetándolo, claro está, no estando de acuerdo, pero respetándolo, pues muchas veces se fuerza el caballo. Aquí lo que intentamos es que el caballo que rescatamos, hacer un estudio de si está preparado o no. Es decir, aquí justamente rescatamos, por así decirlo, entre comillas, a seres humanos
y a caballos, y que en esos dos mundos, en un mundo medioambiental sostenible, pues converjan. Y para no robarle más tiempo, lo que sí querríamos más adelante, yo creo que a la gente le va a gustar mucho, no por amistad con usted, pero porque lo considero que es así, que a la gente le va a gustar mucho el escucharle. Y yo creo que la gente va a querer preguntar. Entonces, lo que podríamos hacer es aglutinar todas esas preguntas y más adelante, dentro de su apretada agenda, poder tener una cita de nuevo y dar respuesta a preguntas que creo que se van a repetir. Y yo creo que la gente, creo que cuando escucha a un profesional desde una visión, desde la suya, no con una bata blanca, en un diván y demás, que es lo que se suele estilar, pues yo creo que la gente va a acercarse un poco más a hablar con más naturalidad de la salud mental. Y si nosotros podemos ayudar, pues bienvenido sea. Así que, Diego, sabiendo que tiene la agenda hasta arriba, que no para, pues le agradecemos el hecho de habernos atendido. No sé si Paola quiere Ah, decir algo. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo que quería decir que estoy totalmente dispuesto y es cuestión solo de fijarlo con un cierto tiempo, como hemos hecho esta vez, a encontrar un hueco, una hora o lo que haga falta de encuentro a través de Zoom o online con la gente que quiera preguntar directamente, porque creo que eso es muy útil a la hora de luego difundirlo, no solo en el momento de streaming, si fuera en directo, que siempre crea más impacto, sino luego cuando se queda grabado en vuestras redes o en vuestros webs, porque es muy importante que la gente pueda hacer sus preguntas tranquilamente y que nosotros, los que somos más especializados en todo eso, lo podamos responder de manera sencilla, pero sin perder el fundamento y el rigor científico, porque eso se puede hacer y eso es muy importante. No solo hay que convencer a la gente de que se acerque y pida a sus médicos o a sus psicólogos hacer, por ejemplo, una terapia, una equinoterapia, sino que hay que convencer a los propios profesionales de que es algo útil, de que es algo rentable, de que es algo encima divertido. Una cosa que a nosotros en nuestro hospital de día de Ponzano, de aquí en medio de Madrid, nos han dado muchos premios, vienen a rotar con nosotros especialistas de toda España, precisamente porque lo que demostramos con el proyecto Ponzano es que se puede hacer psicoterapias para trastornos muy graves pasándolo muy bien, haciendo fiestas, saliendo con sus animales, yendo al campo, jugando al fútbol, haciendo barbacoas. Entonces, no solo no está reñido, sino que todo lo que cree esos ambientes de buena comunicación en los entornos los más saludables y lo más amables posible, favorece pues esa empatía y favorece que la mente progrese, porque la enfermedad mental en realidad es mucho menos grave de lo que parece. Lo que lo hace grave es porque no damos con las teclas adecuadas para tratarla bien. Ambientes normalmente muy tóxicos y muy duros y no los transformamos. La equinoterapia y todo este tipo de terapia ayuda a transformar esos ambientes. Entonces, tienen mucho futuro seguro, pero además, si encima como vosotros estáis ayudando, por un lado, a cuidar de los animales en entornos más saludables, incluso animales que a lo mejor en su momento estaban mal cuidados o sufrieron abandono o malos tratos, estamos ganando por los dos lados, porque esos vínculos sirven para los dos lados. Eso es potentísimo. Está condenada a triunfar a la mínima que los profesionales y la gente que tenemos que apostar, pues seamos más y poco a poco se vayan conociendo. Entonces, por supuesto, dispuesto a hacer de encuentro con la gente que me pueda preguntar, tanto a nivel, digamos, en directo como si queréis, de la manera que queráis. Pero vamos, que contad conmigo y que muchísimas gracias de verdad por dejarme hablar de todo esto, porque para vosotros es importante, pero para nosotros también. Gracias, muchas gracias. De No, nada. gracias a usted. Lo de usted no es peyorativo, como sabe, como somos canarios, Ya lo podemos sé. hablar de usted, que nadie se moleste de la gente de la península, que no es por la edad porque Diego sea mayor, ni mucho menos. No, Y no, nada, vale. Diego, que realmente los que estamos agradecidos somos nosotros, porque Sí. sé cómo es de apretada su agenda. No se suele estilar que haya una relación tan amena y tan directa con gente como usted, con un psiquiatra, que se acerque a todo el núcleo de la población. Creo que la gente se va a interesar mucho por su proyecto del Hospital Ponzano, que mucha gente no lo conoce. Así que nada, esto simplemente es una primera vista y nos vamos a ver próximamente. De hecho, ahora, a raíz de todo esto, voy a intentar hacer un programa dentro de Ponzano, que jugamos al fútbol, que hacemos muchas cosas fuera, de poder intentar ofrecer terapia con caballos, que ya me he enterado que hay varios sitios en Madrid Sí, hay con los que varios. podríamos a lo mejor contactar y vamos a intentar hacer un programa piloto también con la gente con trastorno mental grave, gente joven como los que recibimos en Ponzano, que es un centro 100% público, y para que podamos tener un programa piloto y ir demostrando que esas terapias
pues son muy importantes, son rentables y son accesibles, por supuesto, a todo el mundo. Pues genial, O sea, que sí, también sí, nosotros podemos... todo eso. Muy bien. Si nosotros podemos motivar a que más gente pueda poner esto en marcha en otros lugares, bienvenido sea. Como siempre decimos, a nosotros nos ha inspirado mucha gente, entre ellos usted, así que si podemos inspirar a otros, bienvenido sea. Así que Diego, no le robo más tiempo. Mil gracias de veras. Gracias. Muchas Y gracias. ya le daremos la lata de nuevo para que haga nuevamente. Estupendo. Venga, no hay nada lata. Muchas gracias. Bueno, Chao. Hasta luego. Buen día. chao. Ánimo. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós.